No me esperaba que aquí en Canadá estuvieran trabajando contratiempo también, que ya unos días todavía están haciendo mejoras y arreglos aquí en el estadio. Amigos, primeras horas en Canadá y ya me multaron, ya tengo un ticket canadiense. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, como ya sabrán, estamos grabando una serie en los 3 países que van a ser sede del Mundial 2026. Ya pasamos por México, ya pasamos por Estados Unidos y ahora nos encontramos en Canadá. Un país en el que les soy totalmente honesto, le pido perdón a los canadienses, a mis hermanos latinos que viven aquí en Canadá. Yo creía que era como una extensión de Estados Unidos. Incluso el vuelo de Nueva York aquí duró 1 hora. Y teniendo visa de Estados Unidos es súper fácil obtener la autorización electrónica para visitar Canadá. Entonces yo dije, debe ser lo mismo que Estados Unidos. Y cuando empecé a investigar sobre este país dije, ¿cómo no he ido? ¿Y cómo vine tan pocos días nada más para lo del mundial? Voy a tener que volver. Aquí hay osos, hay alces, hay zonas que están vacías. Dios, y me topé con algo que ya les quiero enseñar lo que hay aquí afuera. Pero antes de salir a explorar Toronto, que es donde nos encontramos, les presento mi humilde apartamento que me he estado quedando en hoteles en México y en Nueva York. Entonces quiero mostrarles también cómo puede ser un apartamento. Este apartamento es hasta para 4 personas y es gigante, la verdad es lo más grande que he rentado hasta el momento en esta pequeña gira con cocina y toda la cuestión. Este es hasta para 4 personas y lo renté en $170 la noche aquí en Toronto. Pero bueno, vámonos a la calle que el Uber nos está esperando. Ojo los Uber aquí. Un Tesla. Good morning. Morning. How are you? Very good, and you? Great, thank you. Very nice car, my friend. Thank you. Habían olvidado lo bien que se ve el Tesla por dentro con este techo, que es un vidrio prácticamente. Esta zona en la que yo me estoy quedando es como el paraíso, o sea, no hay ruido, los carros no tocan el pito, la gente anda demasiado calmada, parece una ciudad europea o algo así. Vean el transporte público. De hecho, ahorita voy camino a la estación para irme en transporte público para el centro, para ver cómo es que se mueve uno por aquí. Llegué a la estación, me acabo de comprar una tarjeta Presto para moverme por el metro. Vamos a ver. Bien. Este es el de nosotros. Está bien tuanis la estación, bien limpia. Vamos a ver qué tal el metro. Super tuanis. En este video, a diferencia de México y Estados Unidos, también vamos a ver un poco sobre Canadá, porque es la primera vez en la vida que estoy visitando este país. Yo no sé si ustedes sabían, pero Canadá es el segundo país más grande del mundo. Tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados y solo 40 millones de personas. Hay partes de este país que están vacías, donde hay más animales salvajes como osos y lobos que personas. Tenemos que ir ahí. De la estación salí directamente a un centro comercial y se supone que por aquí afuera está como el Times Square de Toronto. Más o menos tiene la vibra. Veo que hay artistas callejeros, aquí hay un DJ, hay ventas también, aquí hay flores y cosas así artesanales. Por allá veo más puestos de venta, pantallas, anuncios. Tiene su toque, tiene su vibra. Por aquí están hasta predicando la palabra. Muy bien. Según lo que leí, Canadá enfrenta un problema serio con las sustancias también. Y efectivamente aquí en el centro se pueden ver bastantes personas en estas condiciones. Toronto es la ciudad más poblada y económicamente es la más importante de Canadá, pero esta no es la capital. La capital se llama Ottawa. Aquí viven en toda el área metropolitana unas 7 millones de personas. Pero oigan esto, aproximadamente el 50% no son canadienses. El 50% de la población en esta ciudad son inmigrantes. Aquí hay gente de todas partes. Hay hasta una pequeña ciudad de indios, hay una pequeña ciudad de italianos, de coreanos, de chinos. Es demasiado multicultural. Este es el primer evento relacionado con la Copa del Mundo que me encuentro en los 3 países que visitamos. Incluso allá al fondo están las mascotas. Vean el águila, el alce y el jaguar. Están las canchitas. Aquí la gente se puede ir a echar la mejenga. Y si ustedes notan, allá al fondo dice FIFA World Cup y después dice Nous somos Toronto.
Es porque aquí en Canadá hay oficialmente 2 idiomas oficiales. Aquí se habla francés y se habla inglés. Este bicho de aquí le llaman el streetcar. Es el transporte público que se mueve por toda la ciudad. Es eléctrico por lo que veo. Va pegado a los cables de arriba. Y a lo que entiendo, con esta que compré para el metro me puedo subir a este también. Entre más vamos caminando, más altos se van poniendo los edificios. Y aquí ya usted se encuentra gente que usted no sabe si acaba de comprar una isla en el Caribe o acaba de vender un país en África. Ojo la cantidad de bicicletas que hay aquí para alquilar. Hay ciclovías y la ciudad está hecha para que usted se pueda mover bien en scooter, en bicicleta, caminando, en transporte público, que no necesite tanto de un carro. Ojo con esta escena. Esta de aquí es la CN Tower. En algún momento fue el edificio más alto del mundo durante varios años. Mide 553 metros de altura. Voy a ir a ver si me puedo subir. Justamente hoy hay un partido de béisbol, entonces todo esto está a explotar de gente porque por allá atrás está el estadio donde se juega el béisbol. Estamos dentro de la CN Tower, que como dato, aquí en Canadá la moneda es el dólar canadiense. Entonces la entrada costaba 52 dólares canadienses, que cuando uno ve el precio en dólares se asusta porque cree que es el dólar de Estados Unidos. Pero el dólar canadiense vale un poquito menos. Un dólar de los Estados Unidos equivale como a 1.3 dólares de Canadá. Entonces, esta entrada... ¡Eso! Araya Vlogs. Pura vida. Ya tengo mis primeros suscriptores canadienses. Entonces, por ejemplo, esta entrada que costaba 52 dólares canadienses, en dólares de Estados Unidos son como 38 dólares. Esta torre está desde el 75. Yo les dije que fue por unos años la torre más alta del mundo, pero en realidad fue por 32 años. La torre más alta del mundo. Es el icono de Toronto, es un icono de Canadá. Y a esta torre la destronó el Burj Khalifa. Vean la gente enloquecida viendo hacia abajo. Vamos a ver. Uy, no, sí, el cerebro me juega una mala pasada. Si se tiene vértigo aquí, está difícil caminar. Pero estos niños saltan y todo. Alguien llame a la mamá de estos niños, por favor. Están esforzándose por romperlo. Está buena la experiencia realmente. Aquí estamos a unos 350 metros del suelo tal vez. Eso que vemos por allá es un acuario gigante. Vean cómo vemos las personas desde aquí arriba. Son esos puntitos negros, es como si fueran hormiguitas. Esta torre tiene ya más de 50 años. Imagínense la construcción que hicieron en el 75 para que esto siga en pie. Aquí pegan inviernos durísimos, pegan vientos muy fuertes porque estamos a la orilla de un lago. Lo que ustedes están viendo no es el mar, todo lo que rodea Toronto es un lago gigante. Entonces pegan vientos fuertísimos que hacen que la torre se mueva hasta medio metro. En ciertas temporadas uno puede sentir el movimiento de la torre. ¿Se imaginan estar aquí arriba y que esta cosa se empiece a mover? Es impresionante la vista desde aquí arriba. Podemos ver hasta el estadio en el que ahorita va a haber un encuentro de béisbol. Lo podemos ver desde aquí arriba y se ve pequeño. Es un estadio como de 50,000 personas y lo vemos pequeño, vemos todos los edificios pequeños y vean cómo se ve el downtown repleto de rascacielos. De hecho, por eso construyeron esta torre, porque cuando Canadá se empezó a llenar de rascacielos, las señales empezaron a rebotar y a dar problemas. Entonces construyeron esta torre para transmitir mejor la señal, tener mejor telecomunicaciones, y en la actualidad es uno de los lugares más turísticos de Canadá. Esta ciudad muchas veces se conoce como el Hollywood del norte, porque se ha usado un montón de veces para hacer parecer que es New York, porque es muchísimo más barato venir a grabar aquí. Hay incentivos fiscales, es más fácil cerrar una calle, sacar permisos que en New York. Entonces series como Suits, una que creo que se llama La Ley de los Audaces, de abogados, o películas como Hulk, han grabado escenas aquí dando a entender que es New York, pero en realidad era Toronto por la similitud que tienen. Vamos a analizar el precio de un almuerzo normal en un restaurante aquí a la orilla de la calle en Toronto, que Toronto es una de las ciudades más caras de América y del mundo. No debe andar muy diferente a New York. Vean esta porcioncita, vean mi mano y vean el tamaño de esta porción. Es un sándwich de carne y este sándwichito con ensalada vale 26 dólares canadienses, que son 19 dólares de Estados Unidos más o menos. Pero ese no es el precio final, porque nos falta el precio de la bebida, nos falta ver si cobran impuestos y nos falta la propina. Entonces ahorita les digo cuánto costó el almuerzo en total. Lo importante, vamos a verificar calidad.
Al menos está bueno. Tiene una porción generosa de carne, buen quesito y buen sabor. Ahora sí, tenemos aquí la cuenta. Y ojo, efectivamente faltaba el impuesto, la propina. La propina, cuando uno la va a pagar, la máquina empieza a partir del 18%. No es del 10 como estamos acostumbrados. Entonces, en total, por ese sandwichito y una coquita, pagué $40 canadienses, que son como $29 de Estados Unidos. Vean qué contraste, los rascacielos y de pronto esta arquitectura que es como de un templo griego, como del Olimpo. Esta de aquí es una estación que además en esta estación vamos a poder entrar a la red de túneles peatonales subterráneos más grande del mundo. Más de 30 kilómetros, todo conectado bajo tierra. Vean a mi hermano ya viviendo el mundial, claro que sí. Señoras y señores, les presento a Isaac, el guía de lujo aquí en Canadá. Un tico guiando a otro tico en Canadá. Isaac, ¿cuánto tiene viviendo en Canadá? Yo llevo acá 2 años y medio. 2 años. Sí. Ya es medio canadiense usted. Ya, solo me falta la cara. Los ojos azules. Los ojos azules. Isaac me estaba contando que esto en invierno es una locura. Todo se congela, llegan a temperaturas extremas. Entonces, esta red de túneles se inventó por eso. Porque en invierno la gente hace toda su vida bajo tierra. Lo pueden imaginar. Afuera todo se paraliza. Sí, o sea, el invierno llega a temperaturas de menos 20, menos 30. Si no tienes la ropa adecuada, no puedes ni aguantar 10 minutos afuera. Entonces, imagínate, tienes que armarte bien para el invierno. Ocupas ropa, que tus guantes, que tu banda, ocupas muchas cosas. Y justamente esto se hizo para que la vida pueda seguir continuando. Aunque haya nieve, no pasa nada, la vida sigue. Incluso me contaba que se vienen tormentas de nieve. Las tormentas de nieve, sí. Eso es como la supervivencia al extremo, porque si te agarra una, tienes que asegurarte de que estés en un lugar seguro, porque si no, te mueres, básicamente. Pero sí hay que quedarse en un lugar seguro, porque justamente no se paraliza la ciudad y no hay transporte. O sea, se para el transporte también. Los buses no avanzan, los trenes tampoco. Entonces, sí es bastante difícil moverse. Todo esto lo estamos viendo bajo tierra. Bajo tierra, sí. Vean, no puedo creerlo yo. Aquí está el cajero, hay una sede del banco. También llevamos a la zona de los restaurantes para que veas. Hay de todo. Hasta tiendas caras hay aquí abajo. Una tienda Sephora por si ocupa ahí un maquillaje. Niclo. Aquí mismo se conectan las vías del metro. Entonces, durante el invierno no es necesario salir para montarse a otra vía. Todo se hace bajo tierra. Todos bajo tierra. ¡Qué locura! Esta es la zona de los restaurantes. Hay cadenas, hay de todo aquí abajo. Está Best Buy si usted necesita comprar algo de tecnología, rollitos de canela. Estoy viendo que hay hasta salida a una arena aquí. O sea, si alguien va a ir a un concierto o a un evento, todo lo hace bajo tierra, como topos. Como todo esto está hecho para moverse en invierno sin tener que asomarse arriba que está congelado. Entonces, aquí mismo, bajo tierra, hay caminos que llevan hacia una estación, o hay caminos que llevan hacia otra parte de la ciudad, o hay caminos que simplemente son tiendas. Hasta hay rentacar aquí. Usted puede rentar un carro aquí abajo. Amigos, primeras horas en Canadá y ya me multaron, ya tengo un ticket canadiense. Punto negativo y positivo al mismo tiempo para Toronto. El transporte público es espectacular, en metro uno puede ir a todo lado. En este momento voy hacia el estadio donde se va a jugar la Copa del Mundo aquí en Toronto. Pero resulta que yo compré mi tarjeta, antes les enseñé que compré mi tarjeta, la recargué para andar moviéndome en tren aquí tranquilo por todo lado. Y resulta que me estaba subiendo a este tren, nunca hubo donde pasar la tarjeta. Llegué, me subí normal y llegan y me dicen, buenas, ¿ya pagó? Le digo yo, no, yo creí que se pagaba aquí porque no había donde pasar la tarjeta antes de subirse. Me dice, bueno, venga, papito. Tome, la primera multa canadiense, $35 canadienses de multa para que no les pase. No sé en dónde estaba la máquina, pero cuando vengan, busquen dónde está y la pasan. Ojo las estaciones aquí en Toronto. Cuando las cosas se ponen frías en invierno, la gente probablemente se meta aquí dentro y esté esto caliente para sobrevivir a las tormentas de nieve y todo lo que pasa allá afuera. Por allá ya alcanzamos a ver el estadio y vean como gran parte de este lado de la ciudad todavía está en obras. ¿Será que les va a dar tiempo? Estamos a unos días ya. Y vean las obras gigantes que están llevando a cabo aquí. De México, Estados Unidos y Canadá, no sé si es porque ya falta menos, pero
Canadá es el que he visto mejor preparado hasta la fecha. Ya está muchísima rotulación, ya están todas las direcciones de que el estadio es para allá. Ya en la estación de metro dice cuál es la ruta que hay que tomar para llegar al estadio. Y se encuentran detallitos así en todas partes. Vallas de la Copa del Mundo, cosas de la FIFA. No me esperaba que aquí en Canadá estuvieran trabajando contratiempo también, que ya unos días todavía están haciendo mejoras y arreglos aquí en el estadio. Vean las obras, están llevando bloques y moviendo cosas aquí para el estadio. Este es el BMO Stadium, que durante la Copa Mundial se va a llamar el Estadio de Toronto. Este es el primer estadio que se construyó en Canadá para jugar solamente fútbol. Normalmente aquí los estadios son multiuso porque se juega muchísimo béisbol, se juega fútbol canadiense, que es similar al fútbol americano, pero tiene sus reglas diferentes y sus cosas diferentes. Entonces, este es un estadio dedicado 100% al fútbol. Para tenerlo listo para la FIFA, le han invertido unos 140 millones de dólares y se considera que es de los más baratos de este mundial. Lo pueden imaginar. El estadio no es tan viejo, lo construyeron en el 2007, pero para adaptarlo a lo que exige la FIFA tuvieron que cambiar vestuarios, los palcos, las zonas VIP, tuvieron que cambiar la cancha, cambiar el césped porque tiene que ser natural, me parece. Un montón de cosas, pero uno de los cambios más impactantes que creo yo que se ve a simple vista, díganme ustedes, no estoy seguro, es que este es un estadio para 30,000 personas, pero lo ampliaron a 45,000 de manera temporal. No estoy seguro, pero creo que estos asientos y estas armazones que ustedes están viendo son los asientos extra. 15,000 personas extra van a entrar en este estadio, que después de que se acaben los partidos del mundial, que 6 se van a jugar aquí, los van a quitar. Pero qué locura, eso va a hacer que sea sumamente rentable. Un estadio pequeño al que se le invirtió poco y que le van a entrar 15,000 personas de más. Con respecto a la llegada a Toronto, fue una cosa hermosa. La entrada aquí a Canadá fue sumamente rápida. Actualmente hay un programa, al menos para personas de Costa Rica y de otros países, que si usted tiene visa de los Estados Unidos, nada más aplica en línea por una autorización electrónica para entrar a Canadá y duran minutos. En minutos le dicen si sí o si no y ya con eso se viene. Yo llegué y ni siquiera me atendió un oficial de migración. Cuando llegué al aeropuerto, en una maquinita respondí todo lo que me preguntaron y después había una persona revisando los datos que yo puse, me hizo un par de preguntas, pero duré un minuto si acaso entrando, a diferencia de los Estados Unidos, que cada vez que voy me interrogan, duro 15 minutos, 25 minutos haciendo migración, que no sé cómo van a hacer en el mundial, pero al menos aquí fue sumamente rápido y a la hora de salir, los Ubers no son tan caros como Nueva York, pero igual siguen siendo caritos. Llegar del aeropuerto hasta el centro de la ciudad puede costar de 30 a 50 dólares en Uber, pero la salvación es que hay transporte público. Hay metro que sale desde el aeropuerto hasta la ciudad y es muchísimo más barato, y además ya una vez que usted aprende a moverse, llega a cualquier lugar en el transporte público. ¿Alguien me puede decir qué pasa con Canadá? ¿Por qué pareciera que todo es perfecto aquí? La gente anda feliz, es amigable, hay ciclovías, allá está esa ciudad impresionante, carros de lujo, poder adquisitivo. Esto es solo para peatones y vamos directamente al lago que está por allá, donde está la gente divirtiéndose, pasándola bien. Siento como si escondiera algo en algún lugar que no estoy viendo, o es así de perfecto todo. Si ustedes viven aquí en Canadá, cuéntenme, ¿qué lugar más hermoso? Esto es lo que faltaba. Tiene zonas verdes espectaculares, árboles, hay ardillas por ahí corriendo, pajaritos, y la gente viene y se sienta como de película frente, yo sé que parece el mar, pero es un lago. Se sientan frente al lago. Este de aquí es el lago Ontario. Canadá se estima que tiene más de 2 millones de lagos. Es el país con más lagos naturales del mundo. Es como el 60% de todos los que hay en el planeta. Hay lagos que se congelan. Deben de haber partes de este que se congelan en invierno. Son las 5 de la tarde y ojo el sol que está pegando todavía. Aquí oscurece como a las 8. Vamos a probar este bicho. Vamos a ver si logramos llegar a un punto muy tuanis de la ciudad. Pongamos esto de una vez. No queremos 2 multas el mismo día. Algo importante es que me acabo de dar cuenta que no es necesario sacar la tarjeta Presto. Me está diciendo Isaac que uno puede pagar con la tarjeta Visa en el metro, en el bus, en todo el transporte público. Puede pagar directamente con la tarjeta de uno, igual que en New York. Hay una gran cultura en el metro. El metro es bastante limpio. También la gente va muy callada, excepto por la persona que acaba de atender una llamada detrás de mí. Pero fuera de él, todos van muy callados.
Agarramos un ferry que vale $7 más o menos, que nos va a llevar a una isla artificial para tener la mejor vista a la ciudad de Toronto. Yo no sé si ustedes lo sabían o tan siquiera se lo imaginaban, pero Canadá tiene un rey. Es prácticamente simbólico, pero tiene un rey. El rey del Reino Unido es el rey de Canadá. Y además me está contando Isaac que si uno se jala una torta así muy brava, ¿qué tiene que hacer? Sí, Cuéntenos. no, básicamente es pedirle perdón a la corona. Y uno dice, madre, ¿cómo pedirle perdón a la corona? Pedirle ¿Qué es eso? perdón a la corona. Sí, pero ya es como en temas ya más de legales o de reconciliación. Ya cuando, por ejemplo, si alguien se queda más de lo permitido en el país, ya eso es algo ilegal. Entonces sí tienes que volver a reconciliarte con las autoridades y tienes que hacerlo mediante un abogado. Y básicamente sí, es decirle perdón al rey por romper la regla. Perdón al rey, Perdón por, al rey. por el fallo. Por el fallo. Sorry. Y se hace con un abogado. Con un abogado, mediante un abogado. Todo esto es una isla artificial y hay un montón de cosas aquí. Veo que hay una granja con caballos ahí. Hay una playa nudista, una playa de ropa opcional. Y efectivamente, la vista al skyline de Toronto es una locura. Vean esta obra. Qué espectáculo de ciudad, la CN Tower en la que estuvimos antes. No, es increíble. Hasta hay oleaje del viento y esto es un lago. Esto no es el mar. No sé cuántas veces les he dicho eso en el video de hoy, pero es que aquí incluso le llaman playas a estos banquitos de arena, así donde llegan las olas. Vean que aquí mismo en el mapa le dice playa no sé qué. Y le dice que por allá está la otra playa no sé qué y por allá la playa nudista. Lo primero que me encuentro entrando a la isla, un rótulo de cuidado con los coyotes. Nunca le dé la espalda a los coyotes, siempre véalo de frente, retroceda despacio, no lo persiga. No sé quién se le ocurriría perseguir un coyote, pero ok. Y hay que hacer lo mismo de los osos, hay que gritar y hacerse ver grande y alzar los perros. Pero ¿cómo llegaron los coyotes aquí? Si esta es una isla artificial, ¿alguien los tuvo que traer o qué? Tuve que buscar porque mi cerebro no lo podía procesar. Resulta que esta es una isla que ya existía, no es 100% creada, pero antes estaba conectada. Era como una península, pero vino una tormenta y la separó, abrió un canal. Entonces la terminaron de rellenar y la cuestión, y se cree que los coyotes llegaron o nadando o que han cruzado cuando se congela el lago, que eso sucede en invierno, se congelan partes del lago y que pudieron cruzar por ahí, o que llegaron por accidente flotando en cosas, pero que sí es bien común ver los coyotes aquí. También en esta isla hay una situación rara. Una situación extraña, y es que se encuentra una comunidad. Aquí viven unas 700 personas. Muchas fueron personas que el gobierno no logró sacar de toda la isla, porque sacaron muchas personas para convertir todo en un parque, pero hubieran personas que no lograron sacar. Entonces aún se encuentran casas y personas viviendo por aquí, haciendo su vida normal. Vean las casas de este barrio, son de película, están muy bonitas y la vibra en este lugar es totalmente diferente. Escuchen, solo suenan las aves. Tomando en cuenta que estamos frente al downtown de Toronto, una de las ciudades más grandes del mundo, esto es increíble. Vean la gente paseando un perro ahí tranquilos. Según lo que leí, las personas aquí son dueñas de la casa, pero no del terreno. El terreno es público. Es todo un tema. Y aquí no se usan carros normales. La gente se mueve caminando, en bicicleta, y todo tiene que llegar a través del ferry. Venga, mi cingo. Ay, gatito, gatito. ¡Qué lindo! Esta es una de las playas que marcaban en el mapa. Entonces vamos a conocer una playita canadiense aquí en Toronto. Una playa de lago. Tengo mucha curiosidad por probar la temperatura del agua. Vean cómo está esto lleno de gente. Es un gran plan. No sé por qué siento que voy a perder mi mano con lo transparente que se ve esa agua. Vamos a ver. Uy, 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 Dios mío. Isaac, perfectamente podría vivir un pingüino ahí. Un pingüino, está como culo de pingüino, frísima, man. No, casi pierdo la mano. Qué loco volver de la ciudad al pueblito donde me estoy quedando. Se siente como un pequeño pueblito de paz. No hay ruido, no hay rascacielos. Vean la arquitectura. Creo que esta es la iglesia aquí del pueblo. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Primer video por Canadá. Primera vez pisando estas tierras. Qué lugar tan interesante, tan bonito. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. Déjenmelo todo por ahí abajo. Si son de Canadá, si viven por aquí. Cuéntenme qué más
debería venir a conocer a este país. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy pisó Toronto por primera vez y que lo multaron también.